Hola, me presento, soy la alumna Guadalupe López Vidal del Diplomado de Cálculo Integral. En este caso vamos a hablar acerca de la aplicación de la integral. Bueno, comencemos. El cálculo integral te ayuda a practicar y desarrollar tu lógica y habilidades de razonamiento. Te presenta problemas difíciles de resolver que te hacen pensar. Y yo creo que es un buen argumento para que nosotros nos adentremos a este mundo y sobre todo le veamos algo positivo a las matemáticas que muchas veces solamente lo vemos como un dolor de cabeza. Pero bueno, comenzamos ahora con el área entre dos curvas, que es una de las aplicaciones precisamente de las integrales. Se define y se calculan áreas de regiones que están bajo las gráficas de funciones. En este caso se usan integrales para calcular las áreas de regiones que quedan entre las gráficas de dos puntos. Esta es una de las muchas aplicaciones que vamos a encontrar de la integral. Bueno, y ahora, ¿cómo nosotros vamos a desarrollar este tipo de ejercicios? Para eso nosotros nos tienen que proporcionar o tenemos que tener precisamente las curvas a las cuales nosotros vamos a buscar el área comprendida entre ellas. En este caso tenemos el ejercicio que nos dan la curva de y es igual a x al cuadrado y la otra curva que es y igual a 2 sobre x al cuadrado más 1. Y bueno, para poder calcular precisamente el área comprendida entre estas dos curvas o estas dos figuras, nosotros vamos a ocupar la siguiente fórmula, que es la integral que va desde a a b de f de x menos g de x, todo eso multiplicado por d de x. Como nosotros podemos observar, eso lo podemos separar en dos integrales y integrar lo que es f de x y g de x. Y bueno, pero antes de empezar es importante que nosotros podamos ver visualmente cuál es el comportamiento, cuál es la figura que forman precisamente estas dos funciones gráficamente y de esa forma determinar el área que nosotros vamos a calcular. Pues aquí algo que nos puede ayudar para hacerlo de manera muy rápida, pues es un graficador. Hay muchísimos, en este caso vamos a ocupar lo que es GeoGebra. Bueno, entramos a GeoGebra, metemos los datos y en automático nos las grafica. Y entonces nosotros estamos observando precisamente cuál va a ser el área que nosotros vamos a calcular. El área que nosotros queremos calcular es precisamente esta intersección entre estas dos curvas. Bueno, ahora bien, ¿quién es F y quién va a ser G? Nosotros reconocemos precisamente que x al cuadrado es la fórmula de una parábola. Esta es la ecuación de x al cuadrado. Y esta es la ecuación de 2 entre x al cuadrado más 1, el que está aquí. Bueno, entonces nosotros vamos a distinguir primero a quién le vamos a dar el valor de f. En este caso, f va a ser la curva que esté, podemos decir, arriba o que sea superior. En este caso es esta. Y igual a 2 entre x al cuadrado más 1. Esta sería f. ¿Y quién está por debajo de ella? Pues en este caso, x al cuadrado. Entonces distinguimos que esta es f de x y esta es g de x. Una vez que nosotros tenemos estos datos, algo que nos va a hacer falta también va a ser el intervalo en que nosotros estamos calculando. ¿Cómo vamos a observar ese intervalo? Bueno, aquí vemos dónde se están intersectando precisamente estas dos curvas. ¿Y dónde se intersectan? Pues precisamente en estos dos puntos, en x igual a 1, a menos 1 y x igual a 1. Entonces, eso sería también el intervalo que vamos nosotros a ocupar. Este sería A y este sería B. Una vez teniendo estos datos, podemos nosotros, ahora sí, sustituir los datos en esta fórmula. Bueno, tenemos lo siguiente.
f de x, que en este caso quedamos que era 2 entre x al cuadrado más 1, y g de x, que era x al cuadrado. Te están restando y el intervalo va de menos 1 a 1. Nosotros lo podemos trabajar por separado para hacerlo un poquito más sencillo. Y ordenamos los datos, sacamos términos independientes que nos puede simplificar la situación. Y ahora sí, observamos que nos queda de esta forma. Esta primera integral nosotros la podemos resolver precisamente con esta fórmula, que nos dice que la integral de la derivada de u entre u al cuadrado más a al cuadrado es igual a 1 entre a de la tangente de menos 1 de u entre a. Esto se parece a esto, entonces sí podemos aplicar esta fórmula. Tiene una fórmula directa. Y bueno, la siguiente x al cuadrado, pues nos da, podemos usar la fórmula de la integral de u a la n por d de u. Y entonces nos dan los siguientes resultados. Quedamos que es 2, porque este 2 pasa en automático. 1 entre a, ¿cuánto vale a? A vale 1, que es lo que tenemos acá, por la tangente de menos 1, de u entre a. U solita sería x entre 1, pues es x. Menos, en este caso sabemos que x al cuadrado sería x al cuadrado, 2 más 1, 3, y entre 3. Todo esto lo vamos a evaluar en el intervalo de menos 1 a 1. ¿Y cómo vamos a evaluar precisamente ahora ese intervalo? Pues para poder calcular el valor en ese intervalo de menos 1 a 1, que es el área que estamos buscando, vamos a a sustituir el límite superior y luego le vamos a restar la sustitución del límite inferior, quedándonos de la siguiente manera. 2 por la tangente de menos 1 de 1 menos 1/3 de 1 al cubo. Todo esto le vamos a restar el límite inferior, que nos quedaría de la siguiente forma: 2 por la tangente de menos 1 por de menos 1 de menos 1 menos 1/3 por menos 1 al cubo. Bueno, tratamos de quitar lo que son los paréntesis y nos quedan de la siguiente forma. La tangente de menos 1, en este caso, es 45. Estamos hablando de 45 grados, pero como estamos manejando en este caso radianes, nos conviene pasarlo a a su equivalente en radianes, que en este caso sería pi cuartos. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque sabemos que 180 grados es igual a pi, pero si estamos hablando de 45 grados, entonces hablamos de pi cuartos. Entonces nos quedaría 2 por pi cuartos menos 1/3, menos 2 pi cuartos. ¿Por qué menos? Porque aquí en este caso nos quedaría o menos 90 por este menos que tiene aquí el menos 1. Ahora, menos 1 al cubo, pues seguiría quedando menos 1. Menos 1 por menos 1/3 me da más 1/3. Y ahora sí, multiplico por menos 1 o quito este paréntesis de acá y nos quedaría menos por menos más y menos por más menos. Y nos damos cuenta que nosotros podemos reducir términos semejantes, podemos sumar pi medios más pi medios, que nos daría pi. Y en este caso también tenemos menos 1/3 y menos 1/3, y lo sumamos, que nos darían 2/3, que nos quedaría de esta forma. Podemos dejarlo indicado así para manejarlo una mayor exactitud, o podemos calcular su valor aproximado, que sería de 2.47 y algunos decimales más. Y bueno, de esta forma nosotros estaríamos calculando el área comprendida entre esas dos curvas, que sería de 2.47 unidades cuadradas. Y bueno, todo aquí se tomó de los siguientes libros y espero les sea de gran ayuda. Muchas gracias por su atención.